Queridos amigos, en lección anterior hemos visto el pluscuamperfecto y otros pretéritos. Que nos sirva esta lección entonces para tratar exclusivamente del pluscuamperfecto y comenzaremos estableciendo su fórmula. ¿Cómo es que se compone, cómo es que se construye, cómo es que se estructura una frase u oración en pluscuamperfecto? Bien, esta frase u oración en pluscuamperfecto ha de tener dos componentes, dos elementos básicos, fundamentales. Uno, el verbo en perfectivo. Y el otro, el auxiliar ser en pretérito. Veamos. Un verbo en perfectivo o en perfecto, inclusive hay cierto lingüista a quien se le antojó el término telicidad. Telicidad para la perfectividad del griego telos, que es final. Telos. Y con esto se quiere decir que el acto verbal está consumado. Cualquier actividad a la que se refiera un verbo, cualquier verbo, el verbo en cuestión, habrá sido llevada, cualquier actividad habrá sido llevada a su final. Se habrá ejecutado de cabo a rabo. Por eso, perfectivo, de latín per factum. Per, atravesó, y factum, hecho, está hecho, atravesando. Telos, de comienzo a fin, ha acabado, la actividad ha acabado. Este verbo en perfectivo también es el participio perfecto. Bien, este verbo entonces va a tener la terminación ska, ska, y la raíz de cualquier verbo, del verbo que necesitemos para nuestra expresión. Así, recui, recosca, visto. Uyare, uyarezca, oído. Remai, remasca, hablado. Yuyasca, pensado. Yuyarezca, recordado. Ñisca, dicho. Huañusca, muerto. Jamosca, venido. Huaylusca, amado. Cuyasca, apreciado, querido. Y así. Ese verbo con su terminación ska y el otro, que es el verbo ser, en pretérito. Porque si no estuviera en pretérito, estaríamos hablando entonces de otro tiempo perfecto y no del pluscuamperfecto. Correcto. Y este verbo en pretérito será carcane o carane, carcanqui o caranqui, carcan, carca o caran, y los del plural. Bien, este es el verbo auxiliar. Equivalente al castellano tener, no, ese es el castellano, diríamos, esa es una fórmula arcaica, tener. En portugués sí, tener. Equivalente al castellano haber, eso, haber. Y al inglés have. A pesar de que en inglés también todavía existe la fórmula con el verbo ser como en quechua. Cuando decimos she is gone, ella
es ida, es decir, ella se ha marchado. She's gone, y no she has gone. Esta es la fórmula que he hecho. She is gone. También existe en italiano, también en francés, en alemán, porque aparentemente antes de que se implemente el auxiliar have, el auxiliar tener, arcaico en castellano, existente actualmente en portugués, haber, antes de que este haber, tener, have, haya surgido como auxiliar para esta formación, aparentemente era el verbo ser, en pretérito, en presente, en futuro, en otros tiempos. Era el verbo ser nuestro auxiliar para este tipo de formación, porque era necesario. Llegó un momento en que era necesario utilizar un auxiliar para este perfecto, este perfectivo. De modo que, si yo digo, veamos, Rantesca carcan, negociado, es vendido o comprado, fue. En castellano, estaba negociado. Negociado fue. Luego, podría también, voy a aprovechar para darles fórmulas allegadas. Se puede utilizar esta fórmula con el adverbio ñam para decir ya, y del mismo modo podemos utilizar el adverbio manaraj para decir todavía no. Entonces vamos a estas 4 oraciones que tengo aquí, las voy a hacer con estos 2 adverbios también. Veamos, tengo la primera oración, Rantesca carcan. Se había negociado, se había vendido, se había comprado, estaba vendido, estaba comprado, etc. Luego diré, ñam rantesca carca. Carca, carcan o caran. Ñam rantesca carca. Ya estaba negociado, ya se había negociado, ya se había vendido, ya se había comprado. Asimismo, puedo decir, manarajme rantesca carancho, carcancho, carcacho, manarajme rantesca carancho. Todavía no se había negociado, todavía no se había vendido, todavía no se había comprado. ¿Ok? Mi segunda oración es tucusca carcan. Terminado, acabado, finalizado, estaba. Se había finalizado, se había acabado. Este sería el pluscuamperfecto sin los adverbios. Ahora, con el primer adverbio, ñam tucusca carca, ya se había acabado. Y el segundo adverbio, manarajme tucusca carancho. Todavía no se había acabado. Mi tercera oración es Huañusca carcan. Había muerto. Estaba muerto. Ñam Huañusca carcan. Ya se había muerto. Ya había muerto. Y la otra, manarajme Huañusca carancho. Todavía no había muerto. Mi última oración, callaresca carcan. Comenzado, iniciado, principiado. Había. Estaba. Luego, ñam callaresca carca. Y finalmente, manarajme callaresca
carancho. Pero ¿cuál es el problema? Todas estas oraciones que les he dado son oraciones descoyunturadas, huérfanas. No son posibles si es que no les encontramos coyuntura. Necesitan coyuntura. Y la coyuntura tiene que ser una frase donde se utilice el factor de y se trate de un hecho, de un evento en pretérito. Así este evento, que es la coyuntura, esté implícito en la expresión, existe. Ese es, queridos amigos, el pluscuamperfecto. Bien.